Don Daniel, muy buenas tardes en el día de hoy, nuestro tercer programa. ¿Cómo está, Jorge? ¿Cómo le ha ido la semana? El tercer programa con tremendo invitado, sobre todo el día de hoy. Y como dice nuestro querido programa, El Faro, seguiremos siendo la luz para aquellos que necesiten llegar a buen puerto y con buena información. La luz que ilumina tu camino, así esperamos que sea. No sé, muy bueno. La verdad, Daniel, que hoy día tenemos un invitado excelente, de primer nivel y de primera fuente. Hoy día vamos a contar con don Luciano Silva Mora, 50 años, oriundo de Tomé, región del Biobío, de profesión profesor de Educación General Básica de la Universidad de Playa Ancha de Valparaíso, candidato a magíster en Políticas Públicas con mención en Gestión y Políticas Educativas de la Universidad del Desarrollo, y doctor en Educación y Cultura de la Universidad Católica del Maule. Suma diversos cursos y estudios teológicos en el Instituto Bíblico Pentecostal y en el Instituto de Superación Ministerial de las Asambleas de Dios para formarse como pastor. De hecho, él es pastor. También fue director del preuniversitario Paidagogos desde el año 2000 al 2018, asesor de la Oficina Nacional de Asuntos Religiosos en la Secretaría General de la Presidencia y además conferencista en temas religiosos, políticos, socioantropología cultural y pensamiento cristiano. Él es actual convencional constituyente por el distrito 20 de la región del Biobío, de la lista Vamos por Chile, electo con 9.281 votos correspondientes a un 3,04% del total de sufragios válidamente emitidos. Con esa presentación tenemos a don Luciano Silva con nosotros. Muy bienvenido, estimado convencional. Hola, gusto de saludarle. Estaba mirando la presentación de ustedes con mucha atención y efectivamente, oye, el faro es un símbolo que tiene unos significados tremendos. Como metáfora me parece que está excelentemente bien para un programa que trata de informar con luz, abrir los sentidos de las cuestiones que son importantes en términos culturales. Muy expectante lo que va a pasar. Gracias. Gracias a usted, estimado convencional. Bueno, la verdad de las cosas es que después de haber visto su video a través de las redes sociales, precisamente después del 15 de marzo, queríamos contar con su presencia en nuestro programa con el objeto de poder conversar, debatir, instruir a nuestra audiencia respecto de los avances de la convención, precisamente en derechos fundamentales, que es la comisión en la que sabemos que usted participa. Y en ese sentido, sin más, quisiéramos ir prácticamente al grano y poder referir al contenido del oficio 622, que precisamente comunica normas aprobadas por el Pleno de la Convención que ya deben incorporarse en el proyecto de Constitución. Y nos ha llamado la atención con Daniel precisamente, con Daniel Arzola, nuestro acá coanimador, el contenido de los artículos 16 y 17, que pasarían precisamente ya de manera definitiva como propuesta de constitución. Y al respecto queríamos hacer lectura de parte del artículo 16 y conversar respecto de esto que nos llama mucho la atención y yo creo que a la gente igual le llama la atención y está ávida por saber más respecto de las consecuencias que emanan precisamente de este articulado. Y dice, bueno, el Estado garantiza el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, sin discriminación, con enfoque de género, inclusión y pertinencia cultural, así como el acceso a la información, educación, salud y a los servicios y prestaciones requeridos para ello, asegurando a todas las mujeres y personas con capacidad de gestar las condiciones para un embarazo, una interrupción voluntaria del embarazo, parto y maternidad voluntarios y protegidos,
Asimismo, garantiza su ejercicio libre de violencia y de interferencias por parte de terceros, ya sean individuos o instituciones. Uy, tremendo, Así güey. quedó la norma. Esto, la verdad, las cosas que nos llaman la atención. Estamos Así es. bastante preocupados quizás con el tenor de la disposición en materia de interrupción voluntaria del embarazo. Y es en atención precisamente a esa disposición que queríamos centrar la conversación del día de hoy. Bueno, mira, ¿cómo quisiera yo haber sido parte de la Comisión de Derechos Fundamentales? Porque yo en realidad no soy de esta comisión. Yo pertenezco a la Comisión 2 de Principios Constitucionales, Democracia, Nacionalidad y Ciudadanía. Pero en esa Comisión de Derechos Fundamentales es donde ha pasado esto que tú comentas, y no solo eso, sino el hecho de que, por ejemplo, un montón de normas de carácter popular, ciudadana, que alcanzaron infinitamente más arriba de las 15.000 firmas, no fueron aprobadas ni llegaron al Pleno siquiera para ser discutidas. Quisiera yo haber estado ahí, digo, porque lamentablemente en esa comisión hay compañeros míos del mundo de la derecha, quienes yo estimo mucho, pero a quienes también de manera política les he hecho la crítica de la forma un poco torpe en términos políticos de haber defendido estas normas populares ciudadanas. O sea, de manera beligerante, poniéndose en contra absolutamente de toda la izquierda, o utilizando a los expositores para hacerlos como que son no sé, sus portavoces, digamos, y matando las normas constitucionales. Yo creo que eso es lo que pasó en la Comisión de Derechos Fundamentales. O sea, no solamente un problema a la izquierda, sino quienes defendieron o intentaron defender de una manera torpe estas iniciativas populares de norma constitucional. Bueno, yo estoy en la 2, ahí sí hemos logrado, fíjate que hay una norma que se llama Estado laico no laicista, que intentaba darle una definición clara al Estado laico en el sentido de evitar que nos pasara lo que pasó en Francia, donde las entidades religiosas más bien son perseguidas, porque un Estado laico mal concebido, donde el Estado toma parte contraria hacia las entidades religiosas. Ahí fue aprobada en comisión con los 18 votos de los 18, no tuvo abstención ni tuvo rojo. Y luego, para pasar al Pleno, tuvimos 12 de los 18 votos y casi todos los grupos de la izquierda, salvo el Frente Amplio y el Partido Socialista. Entonces, primero decir eso. En este proceso constituyente, que es de ultra izquierda y muy complicado, sí es posible hacer cosas. Eso yo lo creo, y eso tiene que ver un poco con la capacidad que uno tenga de ir hacia el frente y a veces tener que votar en contra del propio partido, que es lo que yo hice al darle la presidencia a Iglesia Quintero, votar por la tía Pikachu para la 7ª presidencia, porque aunque eso parezca irrisorio, son votos. Cuando se votó la norma de Estado laico no laicista en el Pleno, llegamos a 100 votos. Y el republicano en la UDI nos negó todos los votos, los 22. Faltaron 3. Habríamos tenido una norma brillante. Ahora, en este mismo momento, antes de estar con ustedes, estuvimos desde anoche discutiendo de qué manera llevar la norma ahora para poder nuevamente intentar cuadrar los votos de la izquierda que necesitamos urgentemente. Está más difícil ahora. Pero yo creo que lo vamos a lograr. Entonces, bueno, volviendo a la norma esta y habiendo explicado esto, que me parece que es fundamental, yo lamento, y se lo he dicho a la gente de izquierda, que esta visión maximalista a la hora de hacer una constitución es lo que la pone en riesgo. Y yo creo que ese debe ser el gran argumento con la izquierda. El argumento de que uno está con ganas de aprobar este proceso constituyente, de hacerlo lo mejor posible, de que los derechos fundamentales que la gente pidió en las calles sean los que tengan la principal atención en el proceso constituyente y no estas luchas que son de una élite, porque hay que decirlo, el aborto y otras luchas que hay acá pertenecen a la élite, no pertenecen a la gente más pobre, los sectores populares que marcharon por recuperar las concesiones de agua, descentralizar el país, mejorar la educación, la salud, etc. Entonces, en mi postura, primero, frente a esta norma, fue decir, antes que se votara, ¿no? Ustedes van a cometer un gran error acá si la aprueban, porque lo que van a hacer es que inmediatamente ponen en contra del proceso constituyente al cruzar una línea roja a un montón de ciudadanos que van a decir, miren, me pueden dar un auto, una casa, asegurarme lo que ustedes quieran, pero si ustedes se abren a la posibilidad de matar, porque ese es el nombre, asesinar a un niño que viene en el vientre de una madre, esa es una línea roja que yo como cristiano, católico, evangélico
lo que sea, no voy a cruzar jamás. Entonces, a mí me parece que ese es el primer comentario que hay que hacer en el programa de ustedes. Fue una torpeza absoluta a la izquierda y esto obedece al infantilismo político revolucionario que es el que los mueve, o sea, este interés de hacer el mundo nuevo es lo que incluso podría poner en tela de juicio el plebiscito de salida. Es lo primero que quisiera comentar. Muchas Muy bien, gracias. sí, don Luciano. Permítame, Jorge, don Luciano, si bien como usted dice que se puede llegar a ciertos acuerdos en la convención, quisiera profundizar un poco y también conocer su visión respecto a esto mismo, como de primera fuente. ¿Cuáles serían las cosas buenas y malas desde su perspectiva como constituyente que se puede conocer a través de la misma, del pleno, estas negociaciones? ¿Cómo lo ve usted, lo bueno y lo malo hasta el momento? Lo que pasa, Daniel, es que esto tiene que ver con el proceso de inicio de la constituyente. Yo a nadie le he negado, a nadie le he escondido que yo rechacé este proceso. Pero yo nunca rechacé los cambios sociales, como por ejemplo pasó en la mayoría del mundo evangélico que salió a rechazar el proceso. La mayoría de la gente evangélica es gente sencilla, las poblaciones, que trabajan contra el narcotráfico, están en las cárceles, un trabajo brillante, 8 de cada 10 reos que se convierten al evangelio nunca vuelven a reincidir. Entonces, un mundo pobre y popular nunca pudo rechazar un proceso constituyente que intentaba mejorar en términos sociales el país. Entonces, hay que partir de ahí. Yo creo que lo bueno que tiene este proceso constituyente es que efectivamente se nutre de personas que representan a un Chile que nosotros teníamos invisibilizado. Yo quiero ser muy honesto. Yo aquí no defiendo partidos, no defiendo a los empresarios, los puntos de vista ultrones de izquierda o de derecha. Chile es un país que necesita cambios sociales. Ha crecido mucho. Son los 30 años, desde mi punto de vista, más productivos que hemos tenido en la historia de nuestro país, a pesar de que esté basado en un modelo de libre mercado que ha llegado a tener connotaciones neoliberales. Como sea, es un país rico, un país que le va bien, pero con mala distribución, con harta injusticia. Estábamos en un momento para hacer cambios. Esa es la parte buena de este proceso constituyente. Y quienes están hoy día ahí, que llevan la voz cantante, quienes llevan el timing del proceso constituyente, son gente que efectivamente quiere cambios sociales. Y eso es lo bueno. Y ahí se puede llegar a acuerdos con ellos. O sea, no hay ninguna crisis política en la historia de Chile, mi querido Jorge y Daniel, ninguna gran crisis que haya desembocado en un proceso parecido de reforma constitucional que no haya tenido, por ejemplo, que tocar el tema de cambiar el estatuto de la propiedad privada. Eso puede sonar muy fuerte lo que estoy diciendo, pero no lo ha habido. Eso realmente es lo que aconteció en el país y lo que ha calmado las aguas es el cambio del estatuto, el estatuto de la propiedad privada. Ocurrió en la reforma agraria, que fue buena, fue mala, que finalmente los terrenos que quedaron en manos de los campesinos hoy día hay entre un 7 y un 8% que efectivamente los mantienen, pero el asunto es que es una realidad. Entonces, hay un mover, hay un grito de parte de la ciudadanía de cambios. Y esta gente que está en el proceso constituyente quiere hacerlo. Yo con ello creo que se puede llegar a acuerdo. ¿Cuál es el problema? Que tenemos nosotros una derecha dialogante, yo la veo más bien ubicada en la mayoría de gente de RN y Evópoli, y algunos también de Republicano y la UDI, pero la mayoría del otro lado, más extremo, no quieren cambio. Y por el otro lado tenemos una izquierda, ultra izquierda, que quiere hacer estos cambios, pero de una manera refundacional, con una hoja en blanco, y esa es la parte negativa. O sea, eso es lo que te impide llegar a los cambios. La alta polarización, lo separado que están los extremos en cómo ver el futuro de una nueva realidad para Chile. En mi manera de ver las cosas, yo lo que he intentado es intentar jalar estos dos polos para buscar ese centro político que perdimos, por ejemplo, cuando desapareció la democracia cristiana. Y es lo que el elector básicamente quiere actualmente, el resultado que está dando la Convención Constitucional. Es una pregunta que yo me Jorge, hago bastante seguido. Sí, no, yo creo que no, Jorge. Yo creo que lo que está resultando, y por eso lo digo con lamento, porque se pudo, pues respondiéndole también a Daniel, ¿no? Se pudo llegar a estos consensos porque había una buena oportunidad para hacer cambios que Chile necesita, a pesar de que la hoja en blanco no habría un espacio para mucha locura ideológica, para estas causas de la élite, de la ONU, de cuestiones que son de carácter ideológico transnacional. Pero lo que ha ido quedando, lamentablemente, muestra que el proceso probablemente era mejor
enmarcarlo dentro de una gran reforma constitucional y no de una hoja en blanco. O sea, es solamente que mirar no solo el tema del aborto. El aborto es una realidad hoy día en Chile con las 3 causales, pero tú ves la torpeza refundacional al querer ponerlo en la Constitución. En ninguna constitución del mundo está consagrado el aborto, y de hecho aparece en 3 constituciones la palabra aborto en el mundo, y en las 3 aparece para rechazarlo, para prohibirlo. Entonces no era necesario, era absurdo, no tenía ningún sentido. Entonces este ímpetu revolucionario que tiene esta izquierda es lo que le hace perder esta oportunidad de llegar a esos cambios. Ahora bien, cerrando esa pregunta que tú haces, Jorge, yo veo que lo que hay hoy día en las comisiones es de un amarillo más tirado para rojo, porque las comisiones mismas se han rechazado en la mayoría de sus artículos. O sea, llevas una cuarentena, una cincuentena de artículos al Pleno y vuelven aprobados 4 o 5 por ellos mismos. O sea, ellos mismos también rechazan estos articulados, lo que prueba que se dan cuenta que lo que se está proponiendo es muy malo. Es tremendamente malo, desarticulado, sin un sentido. Entonces, y hay que agregarle algo a eso. O sea, has pasado 2 meses y medio, casi 3 meses, 20 constituyentes a veces, en el caso de algunas comisiones, para hacer esta propuesta de informe que finalmente vuelve en su totalidad a las comisiones. Eso muestra, otra vez lo que te digo, la incapacidad de poder responder de una manera positiva a una buena posibilidad que teníamos de hacer cambios sociales para la ciudadanía. Y yo creo que se defiende así esto, ¿eh? Yo honestamente no creo que se defiende como lo defiende la ultraizquierda, o sea, todo está malo, todo está malo, todo está malo. Yo creo que eso finalmente va a ayudar a la izquierda que quiera aprobar cualquier cosa que salga, porque siempre el obstruccionismo provoca animadversión en los votantes que no entienden bien lo que está pasando adentro. ¿Usted cree que falta autocrítica por parte de los constituyentes? Absolutamente, pero esa autocrítica la tenemos que hacer todos, y eso es lo que yo le digo a mi sector de la derecha, una autocrítica aparte de ustedes, porque no fue buena la posición que adoptaron. Entrar inmediatamente al rechazo y a utilizar medias verdades para hacerlas como verdad, lo que genera finalmente es más rabia en la ciudadanía, que logra entender que después que no era una verdad, porque la mitad de una verdad no es verdad, es mentira. Entonces, por ejemplo, se dijo, el derecho preferente de los padres desapareció. Puede que desaparezca, fíjate que ahora, estos días se está conversando. Puede que se vea afectado, pero el tema es que nunca se había tratado antes. Lo que se hablaba era que se había rechazado que estuviera en el catálogo de derechos fundamentales como los principales que deberían tocarse y que iban a quedar en el reglamento. Entonces muchos dijeron, no tiene por qué estar en el reglamento esto. Yo creía que sí, pero no se había desaparecido el derecho preferente a los padres educar a sus hijos, un tema que se estaba tratando ahora. Entonces, estas medias verdades las convirtieron en sus speech publicitarios, la ultraderecha, y a mí me parece que eso le hace mal incluso al proceso. Pero por el otro lado, como te digo yo, este carácter refundacional de querer hacer todo no, también es lo malo. Sí, el problema de este proceso constituyente está en unos extremos que son muy notorios. Sí, hay también una cierta creencia o convicción de que el hecho de que la derecha pueda entrar a negociar muchas veces con ciertas posiciones de izquierda ya más radicalizadas genera siempre pérdida para el sector de la derecha. Eso nosotros lo hemos escuchado bastante y de bastantes, no sé, otros personeros de la política contemporánea. Entonces, quizás por ahí puede ir esa justificación. Pero llama la atención, por lo menos de lo que hemos conversado, el resultado de las disposiciones que pasan en definitiva a la propuesta de nueva constitución. Yo creo que es necesario quizás también poder explicar qué es lo que viene ahora, porque esas disposiciones entiendo que tienen que pasar a una comisión de armonización, ¿no? Sí, mira, qué bueno lo que tú dices, Jorge, porque me permite explicar algo que es fundamental para las personas que están viendo este programa tan importante de información. Tú me das la razón, fíjate, me das la razón. Si este proceso constituyente es malo de por sí solo y se prueba en cómo llegan estos malos informes a las comisiones y se rechazan por ellos mismos, te prueba lo que yo siempre he dicho, que este ambiente es un ambiente para gente que entiende la política, que logra entender que esta cuestión se trata de ser inteligente, de conversar, de intentar dialogar, porque la derecha está en completa minoría, o sea, no tiene la posibilidad, nunca la ha tenido, de escribir ni una coma ni una palabra. Entonces,
sabiendo que el otro sector es un sector refundacional, la peor estrategia que podía haber ocupado la derecha es la que ocupó. Salir beligerante, atrincherarse, no estar dispuesta a conversar. Ese fue un error. Yo creo que lo mejor habría sido, por ejemplo, hoy día, para hacer creíble la derecha, haber trabajado en el tono que se debe trabajar. El tono amable, el tono sincero, la buena disposición para hacer las cosas. Y si recibes un portazo en la cara 10 veces, 15 veces, y no te escriben una coma, bueno, tú tienes mucha autoridad moral para decir, bueno, ahí están los informes, nosotros nunca hemos obstruido, nunca hemos hecho videos y hemos repletado las redes con medias verdades que las convierten como en verdades siendo mentiras, porque lo que va a ocasionar esa forma de lógica de la derecha es que la ocupa luego la ultraizquierda para hacerla pública y decir que aquí la cuestión no resulta porque la derecha siempre ha obstruido. Entonces, raya para la suma. El proceso constituyente es un proceso político, no es un proceso para abogados, con el respeto que le tengo yo a los abogados y cómo necesita uno los abogados para entender esto, pero ellos pueden asesorar y ayudar, y de hecho hay muchos asesores que es abogado, son doctores en derecho, pero el tema de cómo se escribe la Constitución y las palabras que quedan ahí, las que no quedan, tiene que ver con un trabajo político, y ahí en ese sentido, yo debo decirlo, mi sector, y se enojan conmigo, pero no es contra las personas, mi sector es un sector que no conversa, porque honestamente nunca estuvo a allanarse a conversar, se acostumbraron a no conversar porque tenían la sartén por el mango. Entonces, esa cuestión no la entendieron, de que cuando llegó este proceso constituyente, un montón de cabros que son jóvenes, que vienen de los movimientos sociales, que tenían una concepción más bien marxista cultural de la vida, y algunos hasta con una idea media de marxismo clásico, con mucha violencia, con validación de esto, no iba a ser posible moverte políticamente en las lógicas tradicionales. Y eso es lo que no entendió mi sector. Yo sigo creyendo que este proceso se iba a evidenciar por sí solo. Y la mejor posición que podíamos tener nosotros como derecha era actuar con la mayor de las honestidades en el proceso. Porque eso finalmente sí se da cuenta la ciudadanía. Pero yo creo que aquí incluso estamos con un lastre. Si este proceso resulta mal, querido Jorge, Daniel, estamos con un mayor lastre que va a ser responsabilidad de la derecha, en gran parte, de que si esto se aprueba de todas maneras, vamos a tener esta cuestión en la conciencia que no hicimos bien el trabajo político, que no hicimos lo que teníamos que hacer, porque no pierdan ustedes de vista que si es cierto que el rechazo crece por estas cosas, pero hasta el día de hoy, encuesta CADEM, hoy día en la mañana, está diciendo que el proceso se aprueba. Entonces, habiendo una posibilidad de aprobar un proceso que está saliendo mal, la respuesta política de nuestro sector siempre debe ser de la mayor responsabilidad. Y eso es lo que yo no he visto. A lo mejor es irresponsabilidad, un poco de falta de capacidad política, pero estamos en un problema, porque yo creo que cuando coloquen a la gente que no entiende esto, no personas que están informadas como ustedes, con la gente que lo sigue, les pongan, aquí tienen la Constitución de Jaime Guzmán y Pinochet, y aquí está la Constitución de los derechos sociales. ¿Qué piensan ustedes que va a hacer la gente que no entiende? Y cuando han visto todo el ataque, el obstruccionismo y las medias verdades, yo pienso que ha sido un gran error político la manera de enfrentar este proceso constituyente, y yo ahí no me hago cargo, porque yo he tratado de mantenerme muy centrado, dialogando para todos lados, dando cuando se puede dar y quitando cuando hay que quitar. Convencional. Sí es. Protección de la vida del que está por nacer. ¿Derecho o valor? Yo creo que el que está por nacer debe tener el derecho a la vida. O sea, yo creo que lo que hay en el vientre de una madre es un ser humano. O sea, yo lo dije en mi discurso y fui muy duro con ello. Fíjate que a mí no me hacen ni risa, ni pifia, ni aplauso. Cuando yo doy un discurso, están todos callados, ¿no? Y pues yo les dije, esto que ustedes están haciendo es tremendamente horripilante. Esto que ustedes están haciendo no se hace en un proceso constituyente. ¿Por qué razón? Porque ustedes están aprobando el reino de los hongos, el reino Fuji se protege en esta constitución. O sea, ustedes le dan más valor a las plantas, a los animales, a los hongos, a un montón de otras cosas, y les importa nada el niño que vive en el vientre. O sea, hicieron una norma que no tenía límite, que no tenía temporalidad y que ni siquiera tiene un mandato al legislador. O sea, porque eso es lo peor de todo. Cuando dicen los constituyentes que estuvieron a favor, los 108, no, lo que pasa es que se supone, se entiende, es de toda lógica que ahora lo va a tener que regular
el legislador, no, pues el doctor en Derecho Constitucional te dice lo contrario, dice no. El problema es que cuando ahora el legislador lo quiera regular, va a ser inconstitucional porque no hay un mandato expreso al legislador. Entonces, es una norma que, aparte de ser sangrienta, aparte de ser la única en el mundo, de ser un gustillo ideológico, es tremendamente mal redactada. Entonces, bueno, para mí, el que viene del vientre es una persona distinta a la madre. Yo creo que el Estado lo que tiene que hacer es apoyar a la mujer para poder educarse y tener un montón de otros medios. O sea, hay un montón de medios antes para no tener que llegar a esto. Está la píldora del día después, hay anticonceptivos, está la formación educacional, tienes un montón de cosas antes, pero solucionar esto de la manera fácil, que es eliminando a un ser humano que viene en el vientre, porque no hay que olvidar lo siguiente. Ahí Jorge, Daniel, Luciano, estuvimos en esa condición. Fuimos gestados. Todos los seres humanos pasamos por ahí. Entonces, a mí me parece que es un tremendo error. Para mí es un derecho la vida del que está por nacer. Perfecto. Estimado convencional, una consulta. Usted acaba de tocar el tema de si como no está mandatado el legislador en la norma, entonces, ¿cree que hay una mala información de los constituyentes en el cual dicen que de perogrullo que esto solamente lo va a trabajar el legislador en sí? Y usted nos acaba de comentar que uno de los doctores en materias constitucionales indican que no, para que la gente pueda conocer más al detalle si es mandato del legislador o sencillamente no, un poco más en profundidad, ya que el punto es instruir y que la gente conozca también el fondo de las normas que se están aprobando, el tenor. Lo que pasa es que la norma quedó redactada de una manera tan amplia, sin tiempo, que lo que en el fondo consagra es el aborto a todo evento. Eso dicen la mayoría de los expertos en derecho constitucional de distintos sectores, ¿eh? No hablo de los que están afiebrados. Es el aborto a todo evento. Y a mí me parece que aquí sí lo que nos hay que caer es ciertas caricaturas que también hace mi sector respecto a los constituyentes, que llegaron, son todos unos ignorantes, que no tienen idea, que por eso la redactan así. No. En el proceso constituyente hay 70 abogados. Son 70 abogados. Y saben muy bien, lo que pasa es que este es un gusto ideológico. Si eso fue, cuando partimos nosotros los primeros meses del proceso constituyente, yo me di el trabajo de hacer una lista de cuestiones que eran importantes para religiones, para gente conservadora de familia. Y cuando yo conversé con la gente de la centroizquierda, que dije, bueno, aquí podemos tener un voto, este no sería un voto a favor del aborto, cuando hablaba con ellos, mira, 14, 15 los que votaron a favor, me dijeron, no, era agua para la piscina, Luciano, porque ese tema no, ya está el aborto en 3 causales y no va a ser así, no, se los vamos a dar a las feministas ese voto. Y ellos reconocían que era la fuerza de las feministas la que se estaba tratando de imponer. Entonces, cuidado con pensar que los constituyentes son unos ignorantes que no saben nada. Están súper claros de lo que están haciendo. Este fue un gesto político al mundo del feminismo. Un gesto político tan evidente como, por ejemplo, el hecho de que las últimas 3 semanas le han pasado la máquina a los pueblos originarios. Los pueblos originarios tenían todo, o sea, le daban toda la votación. Pero luego se dieron cuenta que realmente perdieron fuerza los pueblos originarios y no tienen tantos votos. Es parte de los sujetos políticos de la nueva izquierda, del indigenismo, claramente, pero no tienen tantos votos. Y la gente como que reaccionó mal con tanta cosa indígena y que hay que preguntarles todo y hay que pedirles permiso. Se dio cuenta rápidamente la izquierda que lleva el timing de esto, pero cuando tú tienes la marcha de las mujeres en la calle, las feministas, y la gran cantidad de votos que ellos levantan, bueno, ahí está, po. El timing te manda que tienes que hacerle un gesto a la feminista, y todos esos votos que no iban a ser a favor del aborto y que hay que mirarlos bien, de la centroizquierda, se los dieron. O sea, yo conversé con él y dije, pero bueno, ¿y qué pasó contigo? O sea, no, es que lo que pasa, que aquí, que acá, que el acuerdo, porque, o sea, los presionaron. Entonces, ojo, aquí no hay constituyentes que sean, bueno, habrá 1, 2, 3, no sé, que son más ignorantones, no saben tanto, pero la mayoría de los constituyentes saben muy bien el papel que ellos están jugando en términos políticos. Entonces, este fue un golazo del feminismo que tiene muchos votos y que tiene mucha fuerza en los medios de comunicación. O sea que podríamos decir que la Constitución, por el camino que va, no va a ser una Constitución para todos. No, pues Jorge, porque ese es el asunto. Yo vuelvo a decir, y es mi pena, porque teniendo la posibilidad podíamos haber asegurado
algunos derechos que eran clave. Yo te vuelvo a decir, la gente está gimiendo por sus pensiones, por el tema de salud. No puede ser que una persona de clase media baja que recién se compra un autito, una casa porque es profe, le llegue un cáncer y son 40 millones de pesos, vuelve a la extrema pobreza. Esas son las cuestiones que había que atender. Pero lo que hicieron es poner énfasis por este infantilismo político revolucionario del que yo hablo, que es típico también del marxismo cultural, que no es marxismo clásico, es distinto. Algún día a lo mejor podríamos hablar acerca de eso, ¿no? Pero yo creo que ellos se han perdido en esto, y lo que han hecho es una constitución para grupos de interés. Si tú miras las 7 comisiones, para que la gente entienda, las 7 comisiones trabajan los temas de la actual constitución más algunos nuevos. Por ejemplo, yo que estoy en la 2, la comisión 2 de Derechos Constitucionales, incluye el capítulo 1 y el 2 de la actual constitución. Entonces, son 7 comisiones. En cada una de esas 7 comisiones, tú te das cuenta que todo lo que se va aprobando está en función de grupos de interés. ¿Cuáles son esos grupos de interés? Los mismos, son los nuevos sujetos de la nueva izquierda. O sea, hay un gesto a la feminista, un gesto al ecologismo, un gesto al indigenismo y un gesto a las diversidades sexuales, sexogenéricas, que son los 4 grupos del marxismo cultural. Y no les gusta que les diga esto yo, que varios me tienen cariño, pero es marxismo cultural, ni siquiera es marxismo clásico. ¿Ya? El marxismo clásico se expresa más bien en las calles, con los piedrazos, las quemas, los incendios y la cuestión más parecida al terrorismo. Pero adentro lo que hay es un multiculturalismo propio de las ideologías que surgen de la escuela de Frankfurt 1, 2 y de la escuela de Birmingham, que está basado más o menos en el pensamiento de Antonio Gramsci, que digamos, refrendaron algunos latinoamericanos, ¿cierto? Como Chantal Mouffe, qué sé yo, Ernesto Laclau, etcétera. Pero son grupos de interés, y estos grupos de interés son los que escriben la Constitución en cada una de las comisiones. Por eso cuando llegan al Pleno, es una barbaridad. O sea, aquí se está haciendo una Constitución para personas específicas, y eso es lo que ocurre. Entonces como que reaccionan y dicen, no, bueno, de estos 50 artículos vamos a aprobar 6, y todo vuelve para atrás. Pero cuando vuelve para atrás, en los cambios de las comisiones otra vez, vuelven a persistir estos elementos refundacionales de los grupos de interés. Eso es lo que hace que este proceso constituyente no sea un proceso hasta ahora, ojo, hasta ahora, no sea para todos los chilenos, sino para grupos de interés. Yo lo lamento, porque esta es una buena oportunidad para poder solucionar los problemas que la gente tiene. Precisamente de eso estuvimos conversando en nuestro primer capítulo con Francis Espinosa, decana de la Universidad Católica del Norte en Antofagasta, y claro, ella hacía una clara manifestación hacia la tiranía, perdón, de las minorías, en alusión precisamente a este tema. Oye, pero verdad, pero mira, perdón que te interrumpo un poquito, Jorge, pero ellos lo saben, ellos lo entienden, y fíjate que no hay una refriega odiosa entre nosotros, porque en el fondo saben que es complicado hacer una constitución para grupos de interés, ellos lo entienden, pero detrás está la cosa ideológica, y entre ellos mismos yo creo que se presionan. Entonces es como una cuestión irresistible de hacer, porque están en el momento del cambio, están en el momento de la revolución, ¿eh? Y la revolución en el más puro sentido de la palabra, en términos teóricos. O sea, revolución no porque nos estamos disparando los unos con los otros, sino porque tú rompes con el curso natural de las cosas, que es la evolución. Lo natural es que las cosas cambien, avancen, evolucionen. La revolución es empujar ese proceso natural evolutivo, y por tanto es una cuestión contra natura, ¿sí? En ese sentido, ellos no resisten este impulso revolucionario, y es por eso que algunos como yo le hemos dicho, oye, pero ¿por qué no le hacen una pausa táctica en el proceso revolucionario y apoyamos, mira, ya aprobamos de aquí hasta aquí hasta aquí, cambiemos el estatuto de la propiedad privada, pero no, cuidado, pues no expropiemos todas las mineras, no hagan todas estas cuestiones, sino que veamos de qué manera con los empresarios puede llegarse a un acuerdo. No sé si ustedes recuerdan que una demócrata cristiana, creo que fue hace 2 años atrás, que habló del tema de que si las grandes empresas, los grandes poderes económicos de Chile hicieran un gesto de la propiedad privada que propuso el 20%, eso traería mucha estabilidad a Chile, hay una buena redistribución en términos de políticas públicas, y que los mismos grupos empresarios no estarían en contra, porque ellos saben que con un país que está estable, ellos recuperan esa inversión en 6, 7 años, porque hay estabilidad. Entonces, y mira, yo proponía, y le decía, bueno, que sea el 10, con este sistema regional que tienen ahora, para que las empresas dejen parte de su propiedad en directorios que sean de carácter regional, no sé, llegar a un acuerdo, hagan una pausa táctica. Ya, la derecha no quiere nada de esto, o sea, nada. Yo creo que no hay otra manera de salir, pero
Pero yo le decía a este otro grupo, que el otro extremo, ¿por qué no hacer una pausa táctica y aprovechamos de asegurar algunos derechos sociales que son urgentes? Tampoco. Se sobregiran en términos ideológicos y el otro sector no quiere nada, no quiere ni un cambio. Y eso es, pues, eso es lo que está pasando en la convención. Y con el tiempo que nos queda hasta el 4 de julio, que es el plazo que tenemos para que termine el trabajo convencional, y luego, bueno, entendemos que vendría una ampliación de 3 meses, que es lo que se está hoy en día debatiendo. ¿Tenemos como país alguna posibilidad de cambio de rumbo? Está complicado el tema, pues, querido Jorge, Daniel, porque, mira, yo estoy conectado con ustedes con mucho cariño, pero estoy de la mañana sentado aquí, comí en 5 minutos un poco, me estoy tomando un café, y así pasamos nosotros hasta las 1, 2 de la mañana. Y al otro día tempranito, revisando cosas, y no se alcanza, no se alcanza. ¿Y quienes rechazaron este proceso? No rechazaron los cambios sociales, rechazaron que podía pasar esto. ¿Quién escribe una constitución con personas que tú no sabes quiénes son, sus habilidades, sus capacidades, elegidos por voto popular, que escribieron una constitución en un año? La constitución del 80, que ya no es del 80 porque queda un tercio de la constitución del 80, todos los cambios del 89 y la de 2005, es una constitución completamente distinta. Una de las que más ha tenido cambios a todo esto en la historia de Chile. Esta constitución, cuando se escribió, se hizo con una comisión llamada la Comisión Ortúzar, que eran todos expertos constitucionales, y nadie los molestaba porque estaban protegidos por el dictador, entonces tenían el tiempo completo de dedicarse a esto. Solo en la parte doctrinaria se demoraron 6 años. 6 años. Solo para la parte doctrinaria. Imagínate, y acá nosotros escribimos una constitución entera en un año, con personas que lo estamos recién entendiendo, aprendiendo la política. Es una absoluta locura. Esto tuvo que haberlo pensado mejor la ciudadanía. Yo vuelvo al tema. La caricatura que hicieron con los que rechazaron. La mayoría de la gente que rechazó, claro, era un sector empresarial que quería rechazar porque no les convenía, pero la mayoría de la gente que rechazó no rechazó los cambios sociales, rechazó esto que está pasando hoy día. Y la mayoría de la gente que aprobó, yo creo que no aprobó para estas cuestiones que están pasando, aprobó para cambios sociales. Entonces, la Constitución, yo les dije en mi último discurso, la Constitución, no lo olviden, se defiende sola, si lo hace bien, pero eso es lo que no entienden estos grupos refundacionales. Perfecto. Estimado convencional, ¿y cómo ve usted con los plazos que son sumamente agotados la posibilidad de extender el plazo, como se ha dicho a través de los medios, la posibilidad de ir más allá de lo que está estipulado por ley? Mira, te pongo la situación de la siguiente manera, antes de responderte. Si esta constitución se aprueba con un 60% de la población, listo, pasa, es completamente legítima. ¿Y qué es lo que va a tener? Así como se está escribiendo, vas a tener un largo proceso de refriega para la instalación que va a traer más problemas sociales. O sea, viene un cambio en la manera de entender cómo nos relacionamos los chilenos que es radical. Y eso nunca es fácil. O sea, vienen años difíciles a Chile. Si esto no se aprueba, va a tener a los movimientos más radicales en las calles otra vez, o sea, va a tener desorden social. Es una realidad. Absolutamente real lo que te estoy diciendo. Y si esto se aprueba con un 51, un 52 o un 55, es completamente ilegítima y va a tener a los chilenos los unos contra los otros. Quiero decir esto de manera muy responsable, es lo que digo a continuación. Y sin tomar partido para ningún lado, sino tomo palco y de aquí lo digo afuera. No tienen ustedes que olvidar la historia de Chile. En la historia de Chile siempre hemos sabido que hemos tenido izquierda revolucionaria y hemos tenido derecha golpista. Yo no estoy por ninguno de los dos lados. Yo no estoy por ninguna salida que incluya dentro del menú sangre, odiosidad y separación de nosotros los chilenos. Yo soy un pastor evangélico y me ha costado esto explicárselo a gente de mi propio sector evangélico, de que yo como pastor no voy a estar de acuerdo. Y no estoy de acuerdo ni con revoluciones ni con golpes. Entonces, el futuro es incierto, ya sea que esto se apruebe o se rechace. Entonces, ahí está tu pregunta. ¿Qué piensa usted sobre alargar el plazo? Sería lo más sano. Pero nosotros tenemos más plazo si nos pusiéramos de acuerdo y lográramos hacer algo que sea mejor, que nos permita reencontrarnos a todos los chilenos. A eso me estoy refiriendo. Pero está complicado, todo está complicado finalmente. Pero sí, esto amerita más tiempo. Para hacer algo bueno,
tú ameritas más tiempo. Pero nosotros vinimos con un mandato expreso. Esto es 9 meses más un extensivo de 3. Punto. Eso es lo que dice, lo que dijo el Congreso, y para poder hacer un cambio habría que contar con el apoyo del Congreso, lo que yo lo veo bastante difícil. Pero hay que analizarlo en el contexto que yo les digo. O sea, se aprueba o se rechace. Ahora, terminando este proceso el 4 de julio, los dos escenarios son malos para Chile. Entonces, una extensión podría ser interesante, pero con un acuerdo entre derecha e izquierda de moderar este proceso. Yo creo que ese puede ser una salida para Chile. El tema convencional, y respecto a como usted también, representante del mundo evangélico, ¿cuál alguna autocrítica en base a su sector, como bien dijo usted, que inclusive le ha costado convencer a su propia gente? ¿Cómo ve el mundo evangélico en este sentido? ¿Ha estado muy marginado de la política? ¿Es tiempo o cree que ha sido un actor partícipe? Bueno, ahora ha sido un actor relevante, y no solo en este proceso constituyente, donde tienen un pastor que ha estado bastante en las redes sociales, que lo han escuchado y que ha dado un punto de vista de la iglesia un poco más fino, por así decirlo, ¿cierto? Por usar una palabra, y no solo con temas de fundamentalismo, porque yo he estado por el cambio en temas sociales, me interesan los temas de libertad y la moralidad y todo eso, y lo del mundo conservador. Pero yo he mostrado una cara del mundo evangélico que no se había visto en política hasta el día de hoy. Eso es lo que dicen los medios, digamos, de comunicación, etcétera. Pero la Iglesia Evangélica había estado participando estos últimos 10, 15 años fuertemente y cada vez más. Ahora, la autocrítica es la que yo hago a todos los sectores, porque dentro del mundo evangélico tú tienes sectores que son muy radicales en la derecha, que son muy pirochetistas, por así decirlo, y tienes sectores que también son muy radicales en términos de la izquierda, son muy allendistas. Entonces, mi posición siempre ha sido, y espero que me escuchen, ¿no? Dios quiera, yo siempre he creído que la iglesia evangélica en el futuro no tiene que estar debajo de las polleras ni de la izquierda ni de la derecha. El papel de la iglesia evangélica es un papel distinto porque tiene una concepción de la vida que está por encima de las ideas del libre mercado y de las ideas del socialismo. El mundo evangélico tiene otra manera de ver los cambios sociales. Ambos dos, fíjense, interesantemente, tanto en la izquierda como en la derecha, el elemento siempre es algún tipo de materialismo. Si logramos cambiar las estructuras sociales, vamos a cambiar la situación del hombre. Uno con el libre mercado y otro con el socialismo, ¿cierto? Con el estatismo. Bueno, el cristianismo real, bien interpretado, crea al contrario, dice que no son las estructuras sociales las que tienen que cambiar. Si cambia el corazón del hombre, el ser humano, la familia, cambia la sociedad, cambia las estructuras sociales. Entonces eso es independiente de la derecha o la izquierda. Y yo creo que esa es una de las novedades que se está instalando como pensamiento cristiano en nuestro país a la hora de participar en política. Yo creo que son muchos los que piensan igual. Así es. Convencional, para ir terminando, ya llevamos prácticamente 45 minutos de entrevista. ¿Cómo cree usted, o cree usted, que la Comisión de Armonización va a poder hacer algo con la disposición que leímos al comienzo del programa? ¿Existe alguna forma de hacerla conciliar el tema precisamente del aborto, tal cual como se plantea actualmente, con las disposiciones que tienen por objeto proteger la vida del que está por nacer, como por ejemplo las disposiciones, el artículo 75 del Código Civil, que protege la vida del que está por nacer, o bien el artículo 4 del Pacto de San José de Costa Rica? ¿Hay alguna forma de hacerla conciliar? Lo que pasa, Jorge, es que es pedirle demasiado a la Comisión de Armonización, porque la Comisión de Armonización no tiene potestad de suyo propio para cambiar las decisiones del Pleno. Su trabajo simplemente es armonizar, mejorar la redacción. Si ve que dos normas fueron aprobadas y una un poquito distinta a la otra, ver cómo armoniza una sola idea, pero no cambiar lo que el Pleno ha decidido. Y mucho menos tomar decisiones respecto de los acuerdos internacionales o de las leyes que existen, porque esa es la labor del Pleno. En el Pleno es donde se vota y donde queda lo que va a quedar, valga la redundancia, en la Constitución, el nuevo texto que se propone para plebiscitarlo. Entonces, es pedirle demasiado a la Comisión de Armonización. Lo que se puede hacer en el tema del aborto, y yo se los pediría con el mismo cariño y honestidad a la izquierda, es que ahora lo que se puede hacer es una indicación.
sea, una indicación que por lo menos le ponga límite o le dé el mandato al legislador para que le pongan el límite al aborto. Si ya lo quisieron consagrar en la Constitución, cosa con la que yo no estoy de acuerdo, por lo menos que el legislador diga, bueno, esta cuestión no puede ser a todo evento, porque como está redactado al día de hoy, una persona embarazada, una mujer embarazada podría abortar a su hijo el día anterior a tenerlo. O sea, imagínate, un niño con 7 meses, o sea, el sistema nervioso es un ser humano completo, o sea, y más sobre todo cuando tú, no hay que perder esto de vista, cuando estás apoyando el reino de los hongos, el reino fungi, el reino de los animales, las plantas, o sea, ¿qué tipo de sociedad es la que nosotros estamos construyendo? O sea, todo lo que se garantiza, se aprueba en la Constitución, debe ser considerado como máximo y bueno. Por lo tanto, debe bajar a políticas públicas. ¿Qué estamos creando con esto? La generación más descreída del bien, más descreída de solucionar las cosas con tiempo, pensándolas. Una generación inmediata, express, ¿cierto? Instantánea, que no está capacitada para poder resistir lo que es la vida, porque la vida es completamente distinta. O sea, solucionar todo eliminando un ser humano que me está poniendo obstáculos a mi proyecto de vida, pero un ser humano que no es mi cuerpo, que está dentro de mi cuerpo y del cual yo pude tomar decisiones anteriores. No, estás creando la peor de la sociedad. Entonces, lo único que se puede hacer ahora, en este momento, es hacer una indicación que se apruebe en el Pleno. Yo espero que así sea. De hecho, yo voy a presentar una indicación, espero con el apoyo de otros convencionales, para que haya el mandato al legislador. Si alguien me dice, mira, que la Constitución no tiene que colocar un plazo, porque es un tema de ley, es un tema del legislador, yo estoy de acuerdo. Pero lo que tiene que haber aquí es un mandato para que el legislador le ponga límite y que se atenga a lo que existe hoy día por ley, que es el aborto en 3 causales. A mí no me gusta, pero esto otro es realmente, perdona, te lo voy a decir en términos muy evangélicos, es demoníaco. Es demoníaco. Don Daniel. Sí, bueno, ya como decía Jorge, estamos a casi una hora de programa y entiendo que no ha dicho usted que ha estado en reuniones todo el día, tampoco queremos abusar más allá de su gratitud por haber estado en nuestro programa. Para ir cerrando, ¿cuáles son sus apreciaciones, en resumidas cuentas, de algunas comisiones, como en este caso la de justicia, que bueno, a usted también le tocó votar en el Pleno, en relación a la justicia plurinacional, no, ¿cuánto es? Nacional, Pluralidad sí. judicial, eso, ya entre tanta multiculturalidad. Que ese otro de los extremos, pues te vuelvo a decir, esa incontinencia juvenil. Esa incontinencia juvenil política y revolucionaria que no les permite darse cuenta cuál es el límite, porque si tú me preguntas a mí y ves las publicaciones que me han hecho, yo siempre he estado a favor de la reivindicación de los pueblos originarios, si hay una deuda del Estado con ellos, sin duda. O sea, yo por lo menos estoy a favor de un Estado plurinacional, pero bien definido. El tema es que aquí estás dando sobre derecho, o sea que como quedó, por ejemplo, el sistema de justicia, capítulo 7, inciso 2, que hay que preguntarle a los pueblos originarios por cualquier tipo de proyecto que pase por sus territorios que no están delimitados. Fíjate, yo tuve una discusión con una colega de Dieguita, que la respeto mucho, y yo le decía, pero ¿cuál sería el territorio de Dieguita? Porque si parte en Antofagasta, ¿dónde? ¿Y hasta dónde llega? Y me responde, me dice, tenemos que recurrir a la memoria ancestral. Y yo por ahí sé que un abuelo, un tatarabuelo mío, decía que incluso llegamos hasta Santiago. Dios mío. O sea, pero tenemos que preguntar si vamos a hacer un ferrocarril, un túnel entre Chile y Argentina, y ahí dicen que había un grupo originario, vamos a tener que pedirles permiso a ellos. Esto ni siquiera es una consulta como quedó aprobado, según los acuerdos de la OIT, por ejemplo, en tema de pueblo originario. Se sobregira, porque, vuelvo a decir, es un problema de incontinencia, no se contienen en este afán de avanzar en la revolución. Y eso hace que hagan normas que son extremadas. Y aquellos que sí queremos privilegiar a los pueblos originarios, sí reconocemos que hay una deuda del Estado, nos dejan de mano atada teniendo que rechazar estos artículos, porque lo que van a hacer es que finalmente los pueblos originarios, una minoría que debe ser reconocida, pero queda gobernando la mayoría, el 90%. No olviden que los pueblos originarios en Chile son el 10%. Y no todos están de acuerdo con lo que ellos están queriendo aprobar. Porque tú tienes, mira, en Santiago hay 700.000 mapuches, entre 700.000 y 900.000 mapuches que están viviendo ahí. Y se agrupan
en el Centro Indígena de Negocios. Y ellos han sacado montones de artículos que no están de acuerdo con lo que están haciendo sus representantes dentro de la Convención Constitucional. Pues lo que ellos quieren más bien es participar de las políticas públicas, que se les reconozca. Porque dicen, nosotros vivimos en Santiago, ¿no? ¿Qué recuperación de tierra si nosotros vivimos acá? Y aparte que lo que se está probando es una especie de colectivismo en la propiedad privada. O sea, ¿quiénes son dueños? ¿Quién va a guiar todo esto? Entonces, vuelvo a decir, en esta comisión como en otra, se sobregiran, si ese es el asunto. No es que no tengan razón en algunos elementos de fondo que yo creo que hay que apoyarlos, sino que están completamente sobregirados y es lo que se ve de estos grupos de interés en cada una de las comisiones, lo que hace que este proceso constituyente comience a verse no de buena forma. Jorge. Gracias, convencional. Bueno, yo creo que nos queda súper claro. Hay temas que son bastante valóricos que se están tratando y que se están debatiendo, como es lo que conversamos precisamente en este capítulo, que es el derecho a la vida, precisamente a la vida del que está por nacer, y la compatibilidad de ese derecho con aquella persona, con aquel narciturus le llaman, ¿no? Narcituro, aquel no nacido, que aún no tiene la calidad de persona, que debemos de entender de que la calidad de persona se adquiere al momento del nacimiento, de la separación de la criatura completamente del vientre de la madre. Pero nos queda claro de que existen falencias que no sabemos si van a poder ser armonizadas en la famosa comisión de armonización y que no sabemos cómo van a ser parte del texto definitivo, que le queda muy poco camino todavía por definirse. Así que, bueno, vamos a estar atentos. Queremos contar nuevamente con su participación en nuestro programa y poder seguir debatiendo estos temas e instruyendo a los auditores respecto precisamente de lo que se está resolviendo actualmente en la Convención Constitucional. Y por eso queríamos agradecerle su participación con nosotros, don Luciano Silva, y dejarlo invitado para más adelante, a ver si podemos reunirnos probablemente en el mes de junio o quizás en el mes de julio, una vez que tengamos ya las definiciones respecto de la ampliación o no del plazo del trabajo convencional constituyente. Así que le agradecemos su participación y muy agradecidos también por esta interesante conversación. Este interesante diálogo. No, gracias a ustedes, Jorge, Daniel. Siempre estoy disponible y ya que el tema central era el tema del aborto, decir que esto nunca se ha tratado de que por ser persona o no ser persona tendría el derecho la sociedad de eliminar al ser que viene en el vientre, porque en este proceso constituyente se han preocupado específicamente de proteger cosas que no son personas, los hongos, vuelvo a decir, las plantas, los animales. Entonces, a ellos sí se les puede proteger, pero al ser que viene en el vientre, por el hecho de no tener la calidad legal de persona, se podría matar. Yo pienso que es una línea roja que no se debe cruzar. Lo lamento tremendamente y bueno, al despedirme, volver a agradecer a ustedes por la posibilidad de comunicar. Estoy a entera disposición de todos ustedes y los ciudadanos que lo requieran. Así que muchas gracias por esta linda oportunidad. Muchas gracias, Jorge. Y bueno, queridos auditores, hemos llegado al fin de nuestro tercer capítulo del Faro y como dice nuestro logo y las metáforas como en el inicio, la idea es, con la información que nosotros entregamos, ser la luz para que usted llegue a buen puerto y pueda tomar la decisión final usted. Así que, Jorge, agradecido, esperamos vernos en un próximo programa, así que nos estaremos viendo en el capítulo siguiente, así que hasta luego. Muchas gracias, Daniel. Nos vemos. Chao, chao. Chao, chao.